siempre ponemos el ejemplo de la tele grande con la tele plana y la gente pues en los años 90 estaba delgada y luego pues ha cambiado en ese baremo, en esa distancia, pero al final radica en que anteriormente no había tantas distracciones, tanto la lavadora, el lavavajillas, etcétera, no había tantas comodidades y todo era muchísimo más físico. No había tractores, el trabajo en el campo era muchísimo más manual a nivel de azada o bueno, te servías de caballos para tirar o de bueyes, etcétera, pero no había tanto tractor, era todo muchísimo más físico. Entonces el gasto calórico era muchísimo mayor. Que hay gente que dice, yo es que como igual que mi abuelo y mi abuelo siempre estuvo delgado, pero es que no tienes el mismo estilo de vida que tu abuelo. Entonces, a día de hoy, las comodidades van reduciendo la calidad de vida y más la calidad a nivel de salud porque pensamos que mejora nuestra calidad de vida, pero realmente no, lo empeora. Cuanto más sedentario estés, muchísimo peor. Entonces, a día de hoy, con la inteligencia artificial, con ahora ya tenemos que si a Siri, Alexa o etcétera, dependiendo de la plataforma, ya vamos teniendo cosas que puedes manipular diferentes electrodomésticos de tu casa a través de la voz. O sea, ya es que no necesitas ni un mando a distancia. Y obviamente las televisiones antiguas, pues te tenías que levantar del sofá para cambiar el canal, etcétera, porque era todo muy, muy analógico. Entonces, como el estilo de vida va cambiando, que esto es una cosa que, o sea, no es una opinión mía y que se tenga que acatar, sino que se está viendo ya desde hace mucho tiempo, pero a nivel, digamos, de edad y actividad física, cuantos más años tenemos, todos sufrimos un proceso degenerativo que se llama sarcopenia, que es la destrucción progresiva de masa muscular, que se puede ralentizar, nunca paralizar, se puede ralentizar si estimulamos el músculo y nutrimos el músculo. ¿Cómo lo estimulamos? Con actividad física y sobre todo ejercicios de fuerza. ¿Cómo lo nutrimos? Pues principalmente con proteínas, vitaminas, minerales. Entonces, el problema, que aquí vemos en estas dos imágenes, lo blanco viene a ser grasa, lo negro viene a ser masa muscular, o sea, lo negro dentro del circulito blanco, porque lo de fuera, lo negro de fuera del círculo es nada, es aire. Vemos en la imagen de la izquierda un muslo tonificado, porque grasa necesitamos, tenemos mucha masa muscular, y en la derecha tenemos muchísima grasa y la masa muscular completamente deteriorada, que de hecho en la imagen de la derecha yo os firmo que ahí hay celulitis, piel de naranja y de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la falta de ejercicio, dietas restrictivas en las que se pasa hambre y no se llega sobre todo a la cantidad de proteína que necesita el cuerpo, y luego también la elección de los alimentos, porque hay alimentos que pensamos que tienen mucha cantidad de proteína, pero que luego realmente no tienen tanta, porque no se asimila correctamente, etcétera. Eso hace que la masa muscular se vaya deteriorando. Y dentro del ejercicio físico hay que entender que el ejercicio siempre va a mejorar la función cardiovascular. Incluso la cardiopulmonar, diría yo. ¿Por qué? Porque el corazón y los pulmones no deja de ser músculos, hay que estimularlos, hay que moverlos. Cuanto más en movimiento le demos, sobre todo suave a moderado, mejor va a estar, porque si es fuerte, al final le podemos dar de sí, como si pasa eh, con una goma elástica o con un muelle. Si lo estiramos demasiado a lo bruto, rompemos esa elasticidad y ya no funciona más, que eso también pasa con muchos deportistas de élite, que llega un momento que el corazón falla porque no puede más. Y ahí, como veis, tanto personas sanas como individuos que hayan sido víctimas de infartos, angina de pecho o hayan hecho cirugías, pues mejora esa función cardiovascular, simplemente el hacer deporte. Reduce además la grasa corporal y elimina la subcutánea en personas con sobrepeso y obesidad y define el tono muscular en los atletas. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos comentado. El músculo quema
más de 30 veces respecto a la grasa, o sea, 30 veces más que la grasa. Entonces, cuanto más masa muscular tengamos, mayor va a ser la quema de calorías y por lo tanto más facilidad a la hora de la definición, dependiendo, lógicamente, de cómo comamos. Entonces, ¿qué más beneficios nos va a tener el ejercicio físico? Nos reduce a medio plazo la presión sanguínea en hipertensos, disminuyendo el requerimiento de medicamentos. Baja los niveles de colesterol total en sangre, así como el colesterol malo y de los triglicéridos. Nos va a aumentar el colesterol bueno y así reduce el riesgo de problemas cardíacos. Volvamos a lo mismo. Esto sobre todo de ejercicios de intensidad más tirando a moderado. O sea, nunca hay que pasarse de rosca ni quedarse cortos. Esto no es el ir, tirarse 8 horas de tiendas. En plan, de es que he estado 8 horas de tiendas cogiendo ropa del perchero y andando. No, eso no es moderado. Luego también nos va a ayudar a reducir los niveles sanguíneos de glucemia en los diabéticos y al practicar un ejercicio aeróbico se utiliza la glucosa que proviene de la sangre. De esta manera los niveles de glucosa en sangre disminuyen, no hay reacción de insulina y los diabéticos se pueden ver beneficiados con esta práctica. Seguimos. Como, bueno, lo he comentado anteriormente, el ámbito de mejora pulmonar, circulación general y aprovechamiento del oxígeno, no solo por los músculos, como, incluyendo el corazón que lo hemos mencionado anteriormente, sino por los órganos internos. Es muy importante, como veis ahí en azul, la mejora de funciones digestivas, renales, inmunológicas, endocrinas, o sea, el estado de ánimo, el sueño y también funciones mentales. O sea, es que está visto que el mero hecho de hacer deporte mejora casos de depresión. ¿Por qué? Pues libera sustancias que desestresan y que te hacen más feliz. Entonces, luego con el tema digestivo igual, hay veces que hay personas, incluso casos, yo siempre me acuerdo mucho de un compañero que se llama Fernando, que tú puedes aumentar la cantidad de la ingesta de agua o la ingesta de fibra en tu estilo de vida y aún así tener problemas de estreñimiento, no poder ir al baño, porque hay clientas, hay personas que les pasa, que dice, oye, yo estoy bebiendo 2, 3 litros de agua diarios, estoy tomando mis 25 a 40 gramos de fibra diarios y aún así no voy con la regularidad que debería. Pues Fernando siempre les dice, pues da saltos. Haces jumping jacks o simplemente pues saltitos como si fuera salto de comba y dice, ya verás cómo vas a ir. Y efectivamente vas. ¿Por qué? Porque el ejercicio va a mover el cuerpo y las funciones digestivas van por gravedad. O sea, las heces van de arriba a abajo. Entonces, si tú te mueves, sobre todo pues esos saltitos, esos movimientos de arriba a abajo, no lesivos, no, esto no es ponerte a saltar como si no hubiera un mañana, pues eso va a hacer también que los excrementos se vayan moviendo y va a ayudar a que evacúes. Además, va a reafirmar los tejidos y la piel recupera parte de esa lozanía, ayuda a rejuvenecer un poco también, contribuyendo pues a estar más joven. Es un punto que creo que todo el mundo quiere. Va a mejorar también a la reabsorción de calcio por los huesos, entonces vamos a tener los huesos más fuertes, va a disminuir el riesgo de fracturas, va a mejorar incluso casos de osteoporosis, porque o de osteopenia, que eso nos lo estuvo comentando hace escasos fines de semana el doctor Julián Álvarez, que si tú aportas la cantidad de proteína correcta y tienes un tono muscular correcto, reduces o eliminas, digamos, esa degeneración agresiva de la sarcopenia, de la destrucción muscular, y como el músculo es el que sujeta el hueso, pues también evitas que el hueso sea dañado. O sea, son todos beneficios. Y de hecho, es prácticamente un 4 por 1. Como hemos estado comentando, el tema del corazón, pues va a reducir esa mortalidad cardiovascular siempre que sea moderado o leve moderado. Disminuye esos niveles de estrés por mejorar lo que es las endorfinas y otras sustancias que nos va a ayudar con esa motivación. Y esta imagen es muy curiosa, pero es muy real.
sea, es que hay gente que dice, no, yo es que, claro, tengo que ir con el taca-taca porque es que tengo 80 años y, claro, y es que estoy muy mal. Pues no. O sea, el cómo tú estés en tu edad es tu propia elección. O sea, del mismo modo que nosotros, por ejemplo, en el sistema de formación que tenemos los domingos en Madrid, nosotros tenemos un compañero que tiene 82 años y que da saltos, da brincos y él mismo lo dice, todos mis amigos pues o están ya muertos o van con el taca-taca y yo que estoy con el estilo de vida de Herbalife pues tengo una vida normal sin ningún tipo de problema. Y también nos podemos encontrar adolescentes, como me pasaba a mí, que yo con 12 13 años pesaba 90 kilos y no podía hacer deporte porque yo corría 20 metros y me tenía que tirar al suelo porque estaba asfixiado y no podía respirar. O sea, al final son decisiones. Claro, tú cuando eres joven no decides qué comer, tú comes pues lo que te enseñan tus padres. Y si tus padres no tienen una educación alimentaria, pues si no haces deporte y comes mal, pues obviamente pasa esto. Pero la edad nunca es un impedimento. Entonces, hay que hacer las cosas correctas y el estilo de vida correcto. Entonces, ¿qué deporte es el bueno? Los dos. Esto no es un hago uno y ya. O sea, tenemos los ejercicios aeróbicos, que como veis ahí son ejercicios de larga duración y baja intensidad. Andar rápido, esquí, tenéis ahí, por ejemplo, el tema de fútbol, natación o buceo, la bici, el running, baloncesto, etcétera, que sobre todo va a hacer ese estímulo cardiorrespiratorio que además, sobre todo, tiene una intensidad de demanda de oxígeno y es sobre todo el que nos va a dejar pues, más fatigados, etcétera. Digamos, se va a quemar más calorías, tanto a, digamos, corto o medio plazo como a largo, porque activa muchísimo el metabolismo y esa quema. Y luego el ejercicio anaeróbico, que son ejercicios de corta duración y alta intensidad, que aquí ya pues tendríamos todo lo que implica esfuerzo muscular elevado. Todo lo que es la parte de pesas, bueno, pues ahí también tenéis gimnasia rítmica, pues calistenia, etcétera. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo muy fuerte para tu masa muscular, pero al mismo tiempo nos va a ayudar a reforzar las articulaciones, nos va a ayudar a aumentar la masa muscular si le damos la nutrición correcta al cuerpo, porque si tú haces mucho deporte y no comes correctamente, uno, te lesionas y dos, no vas a tener nunca el cuerpo con el volumen y la definición adecuada. Y estos, por ejemplo, no requieren de mucho intercambio de oxígeno con los tejidos, o sea, esto pues se pueden hacer pues, sprints, levantamiento de peso, etcétera. Y lo que se necesita, como veis aquí bien catalogado aquí con los animalitos, realmente se necesita un equilibrio en ambos. Entonces, claves para hacer lo que es la parte de ejercicio, pues para quemar las máximas calorías que están acumuladas en el tejido graso, o sea, para poder quemar 1 kilo de grasa corporal, hay que quemar entre 7.000 y 9.000 kilocalorías, dependiendo del profesional al que le preguntes, pero está ahí en ese baremo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que tener un déficit calórico de 7.000 kilocalorías para perder 1 kilo de grasa o para perder 1 kilo de peso. Porque volvemos a lo mismo, si no cuidas la cantidad de proteína, vas a perder masa muscular en esa bajada de peso. Por eso las dietas actuales no valen para nada porque no cuidan no solo la proteína, sino el resto de vitaminas y minerales. O sea, es que la gente se cree que por comer tomate vas a tener vitaminas y minerales, o sea, por comer comida real. Y no, eso es una mentira más grande que un piano. Y el doctor Julián Álvarez también nos lo explicó hace dos fines de semana. De hecho, esa explicación específica la vais a tener en uno de mis canales de YouTube, el que son 2 minutitos de explicación, pero se va a subir próximamente. O sea, porque es que es muy, muy real. Aparte de que las etiquetas pueden poner lo que les dé la gana realmente, porque no tienen una ley
que les exija y les demande etiquetar el producto en sí. O sea, tú compras salmón y ellos pueden poner una etiqueta de salmón de Noruega, aunque sea un salmón de piscifactoría. Entonces tú te crees que estás comprando un salmón que los valores nutricionales no corresponden con lo que te estás comiendo. Corresponden a salmones de otra parte, con otras características y otra alimentación. Aparte de que cuando compras salmón no te viene la cantidad de omega 3 que lleva ese salmón. Solo te ponen los macronutrientes, no los micros. Entonces hay mucho desconocimiento y la verdad es que mucho pitorreo en ese tema de etiquetas. Y esto hay que tenerlo en cuenta y conocerlo. Entonces, es importante que en cada día las sesiones de deporte se debe de dividir en ese ejercicio cardiovascular y de resistencia o fuerza, 30 minutos de cada uno. Sí es cierto que dependiendo del objetivo que tengamos a nivel de deporte, esto se puede modificar. Hay objetivos o tipos de deporte que son de 1 a 2 horas de ejercicios de fuerza que se termina con 15 a 20 minutos de aeróbico o dependiendo de la persona, pues se le recomienda hacer de 2 a 3 días de ejercicios de pesas semanales y el resto solo aeróbico, etcétera. O sea, todo es personalizable. Y sí es importante que cada sesión empiece con estiramientos de 15 a 30 minutos. ¿Por qué? Yo esto no lo hacía porque a mí los estiramientos, hablando en plata, a mí me aburrían. ¿Qué pasa? Que si tú no estiras, si tú no calientas los músculos que vas a trabajar, no los empiezas a estimular y sobre todo a estirar un poco para que vayan siendo un poco más elásticos, porque si no están un poquito adormilados, agarrotados, si tú empiezas a hacer cualquier tipo de ejercicio y le metes más intensidad de la debida, como está en frío ese músculo y no está bien estirado, te puedes provocar una lesión. No por sobreesfuerzo, sino por estupidez. Entonces, intentemos evitar las estupideces. Por eso también muchas veces debe ser que como ya voy a cumplir 36 años dentro de poco, ya puedo empezar a decir eso de yo es que cuando era joven también hice que cosas mal y ahora pues sé de lo que hablo. Entonces es muy, muy importante esos estiramientos. Luego, la parte de ejercicios cardiovasculares es importante hacerlos después del entrenamiento de fuerza y deben rotarse. O sea, no hacer siempre, de hecho, incluso los ejercicios de fuerza igual. Tú cuando haces ejercicios de fuerza siempre se hacen por grupos musculares. ¿Para qué? Para que tengas días de descanso en esos músculos y que puedan crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la masa muscular viene cuando descansamos, no cuando entrenamos. Entrenamos para romper el cuerpo. Esto quiero que quede clarísimo. Tú cuando entrenas estás rompiendo tu cuerpo y necesitas la nutrición y el descanso para reponer lo roto y que tu cuerpo cree más fibras para soportar la misma intensidad de deporte. Porque lo que tú le estás diciendo a tu cuerpo es que esa intensidad no es suficiente y tiene que mejorar, tiene que crecer. Entonces, es un punto muy importante. Aquí, por ejemplo, una tabla genérica de cuántas kilocalorías por hora se pueden quemar con diferentes actividades. Digo genérica porque, lógicamente, depende de la intensidad, que solo ahí lo podéis ver más o menos en ciclismo, menos de 4,4 metros por segundo o caminar 1,5 metros por segundo, pues más o menos ese promedio sí nos puede dar esas calorías. Pero jardinería ligera o limpiar la casa, es que depende mucho de la intensidad que tú le metas a la jardinería y a limpiar la casa. O sea, si nos metemos a jardinería a ponernos a podar cosas, que no haya que meter motosierra, sino que tenga que ser con las tijeras, pues entre que cortas, etcétera, vas moviendo la rama de un lado para otro, etcétera, pues eso sí podría contar. Bailar, pues también depende de lo que vayas a bailar, porque no es lo mismo bailar de salón que reggaetón, que quedarte ahí baile mecánico de robot. O sea, no es lo mismo, pero más o menos que tengáis esas cuentas. ¿Qué pasa? Que lo que más vas a quemar es ciclismo a más de 4,4 metros por segundo o correr y trotar a 2 metros por segundo, aparte de nadar
pues estilo libre lento. Eso digamos que sería lo que más o menos quema por hora. Dependiendo también de la persona y de la intensidad, unos 10.000 pasos son aproximadamente unas 300 kilocalorías. Entonces, esto nos va a ayudar a, junto con tu metabolismo basal, que si no sabes cuántas calorías quemas en reposo, hazte una valoración de composición corporal presencial u online con tu coach para saber cuál es tu metabolismo basal y luego con estas tablas pues puedes más o menos estimar cuál es tu gasto diario exacto o casi exacto. Otras cosas que podemos hacer, digamos, para involucionar, como quien dice, para tirar para atrás un poco ese sedentarismo creado por el avance tecnológico. Pues escaleras antes que ascensor, porque así vas trabajando sobre todo rodillas y culo y luego no vayas en plan de, ay, es que tengo la rodilla mal y no puedo hacer esto o lo otro. Caminar o usar la bicicleta para destinos cercanos. O sea, si te tienes que mover a un sitio, que por ejemplo aquí en Madrid está a una boca de metro, no cojas el metro, vete andando. Ay, es que hace mucho calor, pues llévate agua y vas bebiendo para reponer las aguas que pierdes por la sudoración. Cuando vayas al centro comercial, pues intentar aparcar el coche lo más lejos posible de la entrada. ¿Para qué? Para también moverte. Yo hay veces que al supermercado voy directamente andando, aunque tengo el supermercado pues a medio kilómetro de casa, y hay veces que hago compra abundante, que voy con dos, tres, incluso cuatro bolsas, dependiendo, que más o menos tienden a ser entre 10 a 15 kilos. O sea, voy desde el supermercado a casa, pues cargando las bolsas. Si no pesan mucho, yo voy haciendo brazo, voy haciendo bíceps con esas bolsas de la compra. Si pesan mucho, directamente solo voy andando, que ya es sobrecarga para los hombros y la espalda, el cargar ese peso nada más. Y bueno, y para las piernas, porque obviamente vas llevando más peso. Pero hay esos trucos, esas cosillas, es que son súper sencillas y bueno, no es que sean trucos, o sea, es que es la vida de los abuelos, o sea, es que era la ley de vida de hace 30 años, o sea, tampoco más. Bajar del autobús, pues un par de paradas antes, también, pues para ir andando, etcétera. Esconder el mando a distancia y levantarte a cambiar los canales. A día de hoy cuesta más porque van eliminando los botones de la televisión y todo se tiene que hacer de forma digital con el mando, etcétera. Y también hacer pues las labores del hogar. El hacer caminatas cortas antes del desayuno y después de la cena, también pues un poquito para activar y cansar al cuerpo. En el trabajo, pues también la mitad de la hora que te dan para comer, pues dedicarla a moverte. Sobre todo trabajos que sean de estar sentados. Porque, pues hay, por ejemplo, hay trabajos de limpieza, trabajo de interna, de estar cuidando a personas mayores, etcétera, o jardinería y todas estas cosas. Claro, si tu trabajo es activo, pues a lo mejor meter más actividad, no. Pero es simplemente buscar un poco ese equilibrio. Y siempre intentar subir y bajar escaleras todo lo posible. Yo, por ejemplo, cuando voy en metro, pues voy en metro, pero a la hora de subir escaleras, de bajar no, porque bajar suelo coger las mecánicas, pero a la hora de subir escaleras suelo ir por las normales. ¿Por qué? Porque eso ya es un estímulo para el cuerpo e intento subirlas lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de alta intensidad en intervalo corto, lo que se llama HIIT, que te cansa mucho en ese momento, activa el metabolismo y bueno, y ya puedes ir siguiendo un poquito la rutina del día. Y luego, pues, el estirarte, el hacer estiramientos, el moverte, no estar, digamos, enquistado en un sitio fijo. Y cuando hacemos deporte es muy importante la recuperación. O sea, ¿por qué? Porque cuando hacemos deporte no solo gastamos energía, también gastamos vitaminas, minerales, proteínas, porque estamos rompiendo la masa muscular. Y al hacer deporte se experimenta ese pico de demanda de esos nutrientes y hay que reponerlo.
Cuanto antes se reponga, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque si no el cuerpo va a tirar de sí mismo, se va a intentar comer a sí mismo. Y el problema radica en que la comida normal tarda mucho tiempo en absorberse. O sea, la comida real tiene un proceso de digestión para poder separar todos los nutrientes y poder convertir los macronutrientes en micros, etcétera. Y sobre todo, lo que necesitamos y lo que el cuerpo necesita es eficiencia y eficacia. De ahí que surgió todo lo que es el tema de los batidos, de la comida en polvo, que bueno, empezó como formato de alimentación para los astronautas, porque no se podían llevar pollos ni vivos ni muertos al espacio, porque no podían cocinar en el espacio. Tú imagínate ahí meter un microondas en una nave espacial o un horno, o que intenten cocinar algo a fuego, es inviable. Entonces salió ese formato y al ser fácil de digestión, pues es lo ideal para el post-entreno.